Bendita sea mi iglesia. Salmo 122. Ya nuestro hermano nos apoyó en la lectura del texto, entonces no vamos a volverlo a leer. Como se lo cuenta, es un salmo muy hermoso. Así que yo me imagino como cuando uno va a una ruta a pie y se encuentra a alguien que dice, vamos a la iglesia. Sí. O sea, es un salmo muy como tan vívido, como casi uno puede imaginarse las personas yendo de camino y encontrándose. Dice en el versículo 1, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es muy lindo este capítulo. Bueno, se trata de uno de los cánticos graduales. En su momento los estudiamos todos. Este es de los pocos que nos hacía falta. Los cánticos graduales, ¿se acuerdan que eran los cánticos de los peregrinos? Eran las canciones que se entonaban cuando los israelitas celebraban las fiestas. ¿Se acuerdan que habían 3 santas convocaciones principales? Las que estamos estudiando a propósito. Pues los israelitas debían ir al templo 3 veces al año. Sí, entonces, estos cánticos graduales, gradual quiere decir que van subiendo, pero no en cuanto a musicalidad, sino a que el camino a Jerusalén era hacia arriba. Entonces, están diseñados o pensados para cuando el peregrino fuera a celebrar las fiestas, fueran casi que meditando o cantando estas canciones. ¿Sí? El Salmo nos dice que fue escrito por David. No tenemos certeza de qué momento, probablemente haya sido escrito cuando él huía de Absalón y miraba como con nostalgia, con expectativa, regresar a volver a ver el tabernáculo que había tenido que huir, ¿no?, de Jerusalén, probablemente. Otros lo ubican en el periodo posexílico, pero pues eso contradiría, ¿no?, lo que el texto dice, que es Salmo de David. Un detalle interesante es que en ese salmo se usan grupos de 3. Ahorita que lo miramos, se puede darse cuenta, se habla 3 veces de Jerusalén, se nombra 3 veces la casa, se nombra 3 veces el nombre de Dios, se nombra 3 veces la paz. ¿Sí? Hacen juego con esto, con el fin de resaltar, destacar aún más la idea. Vamos a estudiarlo en 2 puntos. Versículos del 1 al 5, primer punto. Vamos a titular esta partecita así: Camino de alegría hacia Sión. Y el segundo punto, oración y actos por Sión, versículos del 6 al 9. Vamos a estudiarlo de esa manera en esta noche. Comencemos. Primer punto, camino de alegría hacia Sión, versículo 1 al 5. Dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Imaginémonos viviendo en los extremos del país y necesariamente ir a la capital a pie a fin de celebrar la fiesta. Entonces, independientemente de la travesía, los israelitas disfrutaban ese camino. Era un camino largo, dirigidos hacia Jerusalén. La palabra Jerusalén significa fundamento de paz. Podemos decir que Jerusalén es como un símbolo, como la ciudad de la paz, ¿no? Idealmente hablando, porque en términos históricos no es tan así. Es como un ideal. Entonces David es como si estuviera pensando o reflexionando cuando estos israelitas que vienen desde tan lejos van hasta Jerusalén, ¿sí? ¿Qué es lo que los motiva a ellos encontrarse? O encontrarse allá en el templo, o qué siente el israelita cuando en el camino se encuentra con el hermano tal de la tribu de tal que hacía tantos meses no veía, ¿sí? Entonces en esa reflexión él se imagina
como un peregrino que va hacia Jerusalén y de repente hay alguien que le dice, vamos a la casa del Señor. Y sí, todos van hacia allá. Entonces imaginémonos la alegría compartida por ambos creyentes. Los dos son fervorosos. Los dos se dirigen a la casa de Yahvé. Qué grata compañía, ¿no? Imagínense eso, una compañía hermosa, yendo hacia el templo del Señor, conversando de los salmos graduales, de la temática de la fiesta. Ya hemos estudiado la Pascua, cuando Dios pasó por alto a los primogénitos de Israel, la fiesta de los tabernáculos, recordando que vivieron por 40 años así, la fiesta de Pentecostés, recordando la provisión de Dios a pesar de las necesidades, en fin. Imaginémonos esa gran compañía, hermanos, en un viaje así largo. Es difícil para nosotros precisar esa emoción, lo que sentía la iglesia del Antiguo Pacto cuando después de ese largo recorrido podían ver a lo lejos la ciudad, porque la ciudad iba ascendiendo y en últimas Jerusalén quedaba en la colina, ¿sí? Entonces es una ciudad que se ve a ciertos kilómetros de haber llegado. Entonces imagínense la emoción de que ya, ahí está, la estamos viendo. Ahora imagínense el resplandor cuando la luz del sol daba al templo y reflejaba el oro, o sea, ese brillo en la montaña. Es difícil nosotros captar esas ideas 3000 años después. De todas formas, este salmo nos comparte un poco de ese sentimiento. No solamente veían la ciudad, también veían el templo. Y más todavía, el versículo 2 nos dice, ¿qué sentirían ellos? ¿Cuál es la emoción cuando por fin estaban caminando en las calles de Jerusalén? ¿Sí? Dice en la Nueva Versión Internacional, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Sigamos adelante, versículos 3 al 5 dice, Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Volvamos a la imagen de verla a lo lejos. Volvamos a la imagen cuando ya nuestros pies están adentro de la ciudad. Pensemos que venimos de aldeas, del campo, y llegamos a la capital del país, quizás la ciudad más desarrollada, pensemos. Y la gente se sorprende, una ciudad bien edificada, amurallada, las casas bien pegaditas unas de otras, compacta. Cuando uno viaja entre municipios, a veces cuando uno no conoce algunos municipios, uno se deleita en ver esas estructuras, cómo están organizadas los caseríos, el parque central, las ciudades ubicadas en las montañas, en fin, los caseríos ubicados en las montañas. Ahora imagínense en estas personas hace 3000 años. Bueno, la expresión cuando dice compacta, unida, da a entender que es una ciudad bien edificada, impenetrable. Por un lado es bella a la vista y por otro lado es una fortaleza. Es una ciudad diseñada para aguantar la guerra, para dar la batalla. ¿Sí? Pero no nos quedemos solo con eso, hermanos, porque seríamos superficiales si nos concentramos en las meras fachadas de las casas, si nos quedamos en que las casas están unidas unas con otras. El israelita está pensando más profundamente. Él está no pensando solo en la arquitectura o en la urbanización municipal. Él está pensando algo más. Claro, porque Jerusalén es el símbolo de la unidad de Israel. ¿Por qué? Allá iban
todas las tribus del Señor a celebrar al Señor en obediencia al testimonio que el Señor les dio para alabar su nombre. Entonces Jerusalén se convierte en el símbolo de la unidad nacional. No es una tradición meramente de ir caminando hasta allá y bueno, y ver los caseríos, qué bonito. Es más allá. El hecho de que toda la nación esté yendo a encontrarse a un punto muestra la unidad que tienen como pueblo de Dios. Bien unida, dice el texto, ¿se acuerdan? Bien edificada. Me acuerdo del Salmo 133, que cuán hermoso y delicioso estar los hermanos juntos en armonía. También anote ese otro texto, Salmo 48, 13. Y también ese salmo describe un poco más acerca del aspecto físico de Jerusalén. Y anote este texto, Deuteronomio 16, 16, que es el texto más explícito que ordena que eran 3 veces al año que había que ir a la ciudad escogida. ¿Cuál fue? Jerusalén. ¿Bien? Pero bueno, no solo es un símbolo de unidad espiritual, hay más. Dice que allá en Jerusalén están las sillas de los tribunales y del rey. Claro, en Jerusalén estaba prácticamente lo que para nosotros es la Corte Suprema de Justicia. Cada ciudad tenía sus jueces, claro, lo que hoy llamaríamos promiscuos municipales o en fin. Pero Jerusalén, la capital, tenía los jueces de mayor rango, los que tratarían los casos más difíciles, los altos tribunales y el rey. Los tronos de Judá estaban allá. Entonces no solamente es un símbolo de unidad espiritual, sino también es un símbolo de la unidad en lo político, en lo judicial, muy importante para el pueblo del antiguo pacto. Bien, vamos al segundo punto: oración y actos por Sión. Verso 6 dice: oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aún en los días de hoy este salmo sigue siendo aplicado y muchos cristianos que han abrazado las ideas sionistas aseguran o sienten paz en sus corazones cuando en medio de su oración oran por Jerusalén. Y dicen: es que hay que orar por la paz de Jerusalén, porque ellos siguen mirando los caseríos y lo meramente superficial, no están viendo más allá de lo que el texto está expresando. En ese verso, en este punto, el salmista medita en la dicha de orar y de actuar a favor de Jerusalén. Es más, dice: oren, y luego él mismo está orando por los que oran. Dense cuenta, versículo 6, una orden: oren, debemos orar por la paz de Jerusalén. Pero luego, ¿qué dice? Sean prosperados los que te aman. O sea, él está orando por los que oran por Jerusalén, y la oración que hace por ellos es porque sean prosperados. Unos piden paz para Jerusalén y otros piden prosperidad para los que oran por la paz de Jerusalén. ¿Sí? Son palabras de bendición, básicamente, a todo el que desea la paz y la prosperidad de Jerusalén. Miremos Salmo 84, 5. En unos términos muy similares, 84:5, el salmista dice esto acerca también de Jerusalén: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. ¿Sí? Está pensando también en Jerusalén, el que piensa en ti, el que aún desea el bienestar de los caminos, refiriéndose a la seguridad. ¿Sí?
Es como si estuviera recordando lo que decía Génesis 12:3, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan. Entonces el salmista dice: si están bendiciendo y orando a favor de, pues Dios bendice a los que bendicen al pueblo de Dios. ¿Sí? Y se le aplica la promesa que Dios le dio a Abraham a los peregrinos. Porque imagínense, los peregrinos, ellos van de camino. En el camino están orando por Jerusalén, tratando de imaginarnos 3000 años atrás yendo de camino hacia allá. Están orando por Jerusalén. Y también oran para que los que oran por Jerusalén sean prosperados. Cuando ellos contemplan la ciudad, la bendicen emocionados. Bueno, verso 7. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Nos sigue mostrando la oración. ¿Qué se está orando? Paz. Y bueno, dice: paz en los muros, prosperidad en los palacios. Dice la traducción viviente: que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Y dense cuenta, aquí ahora es el salmista el que está orando por Jerusalén. Dense cuenta, está diciendo: oren por Jerusalén. Ahora él ora por los que oran, y ahora él está orando por Jerusalén. Es como un círculo, como diciendo: yo oro a favor de la nación, y sé que los que oran por la nación también son bendecidos. Yo también quiero unirme a eso. ¿Sí? Versículo 8: por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora: sea la paz en ti. Esta oración no solo refleja orgullo patrio, como el que ora por su nación, por la ciudad capital. Hay más allá que eso, hermanos. No es solamente orar por la estructura municipal. Él está orando, y su oración por la paz está reflejando algo más. ¿Qué? Amor por sus compatriotas. Dice, él ora por Jerusalén. Más allá de las columnas de piedra y las calles de piedra, él está orando en favor de sus amigos, de sus hermanos. Porque Jerusalén es más que caseríos y calles, más que una ciudad. Jerusalén es símbolo del pueblo mismo de Dios. Anote ese pasaje, Jeremías 29:7, enfatiza lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, él ora por la ciudad más que por orgullo patrio, por decir, esa es mi ciudad capital, mi ciudad más bonita del país, es la estructura que tiene, no es que la comida, no, él está pensando más que eso, hermanos. Él está pensando en el amor que tiene por sus compatriotas. Y también otra cosa, es que en esa ciudad está el templo de Dios. Versículo 9 dice: por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. ¿Amor a qué? Al pueblo de Dios. ¿Y amor a qué? Al templo de Dios. Eso era lo que más motivaba al pueblo a orar por Jerusalén. Pero dense cuenta cómo acaba, ¿no? Porque desearle el bien, orar bien, debe ir acompañado de un compromiso por procurar el bien. Acciones, hechos, no solo deseos, no solo oraciones. Hago el bien para Jerusalén, por Jerusalén. Todo lo necesario para materializar, para realizar, para cumplir lo que Él está pidiendo, Él va a hacerlo realidad. Si yo oro por la paz del pueblo de Dios, debo empezar conmigo, construyendo la paz del pueblo de Dios, manteniendo la unidad, desechando la amargura, la malicia, lo que vimos en Pedro, desechando los comentarios hirientes, ¿sí? Porque no solamente es orar por la paz, porque haya paz en el pueblo de Dios, no, orar la paz también es que yo debo procurar la paz con mis acciones. Imagínense los peregrinos todos contentos y emocionados y orando tan lindo,
y llegar y que se formaran peleas en plenas fiestas. Sería algo patético. No hay registro histórico de eso, porque el pueblo tenía una reverencia especial, ¿cierto? Entonces, hermanos, eso es la enseñanza de este salmo. Ahora terminaré con algunas aplicaciones. Anota este pasaje, Lucas 19, 41 al 44. En ese texto está el peregrino de peregrinos. Ahí va el príncipe de paz a la ciudad de la paz. Pero cuando va llegando y ve la ciudad a lo lejos, él no canta el Salmo 122. ¿Qué hace? Llora. Y le dice: ay, si conocieras tú también, por lo menos desde tu día, lo que conduce a tu paz. En vez de la oración de bendición del Salmo 122, es prácticamente un lamento lo que el Señor habla de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si el Señor era en ese mismo instante un peregrino que iba allá para celebrar la Pascua, hermanos, porque esa ciudad, ese caserío que él estaba contemplando con sus ojos, ahí mismo él profetizó que se iba a destruir, que no iba a quedar nada en pie, porque la oración no va a esas rocas, la oración iba a la gente que era escogida del pacto, que estaba allá en esa ciudad. Solo la Jerusalén celestial, lo que Pablo llama la Jerusalén celestial, lo que Pablo llama la iglesia del Dios viviente, ella es la única Jerusalén donde ese nombre Jerusalén, ciudad de paz, cobra sentido. La iglesia es Jerusalén y el nombre de fundamento de paz solo es real. Deja de ser idealista cuando contemplamos la iglesia. Claro, Juan 4:21 dice: y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. No es esa Jerusalén por la que oramos hoy en el nuevo pacto, pero sí seguimos orando por Jerusalén, porque estamos llamados a orar por todos los santos. Así que el versículo sigue activo, de tal forma que seguimos orando y estamos bajo la orden de orar por la paz de Jerusalén y procurar la paz de Jerusalén, el bien de Jerusalén, entendiendo que esa no es una ciudad ubicada en Medio Oriente, por allá en Palestina, sino entendiendo que es el pueblo, la gente de Dios. Ya no existe una ciudad a la que se exige ir como punto de encuentro para adorar a Dios o para practicar el amor fraternal. Ya no existe. Pero hoy sí existe un lugar, una asamblea local, donde la alegría del culto se conmemora cada día del Señor, la iglesia local. Y entonces me alegro con los que me dicen: vamos a la casa del Señor, a la iglesia. Porque Jerusalén, en realidad, esas casas bien compactas y unidas entre sí, eran un tipo de la iglesia, de la comunidad cristiana, incluso de la nueva Jerusalén, que un día descenderá de los cielos. Así como, imaginémonos, estuvimos celebrando la fiesta y ya se acabó, nos vamos a casa otra vez. El peregrino cumplía la festividad en la ciudad y su corazón se quedaba ahí. Se habían regocijado con la familia, con los levitas. Se habían encontrado con hermanos de otras tribus que hacía tiempo no veían. Y las caravanas de gente, otra vez, oiga, nos vamos a tal hora, vamos todos juntos, sí, vamos, nos encontramos y partimos. Era una oportunidad preciosa de fraternizar entre el mismo pueblo de Dios.
Su corazón se quedaba allí porque ellos añoraban la próxima fiesta, la próxima ocasión para alegrarse con los hermanos. Que nos alegremos nosotros también con aquel que insiste que vayamos a la iglesia. Yo me alegré cuando me dicen, vamos a la iglesia. ¿Me están mirando a la iglesia? Ay, no, el pueblo de Dios, yo me alegro cuando me invitan. Yo ya iba a ir, pero Él me está invitando, qué bien. Yo también voy, vamos. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mira la iglesia, compacta y unida entre sí. Oren por la paz de la iglesia. Sean prosperados los que oran por esa paz. Bendito es el Padre que guía de la mano a sus hijos, a su familia, para que los pies de ellos ingresen a la casa de Dios. Pueda decir, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Llegamos a la iglesia, Señor. Bendita la madre que motiva a sus hijos a ir, aunque sean largas distancias, en vez de abandonarlos a la dureza. Ay, es que no quiere ir, y es menor de edad. No quiere ir, dijo que no. Bendita la madre que le dice a la hija o al hijo, vamos a la casa del Señor. Bendito el hermano, bendito el verdadero amigo que nos recuerda nuestro deber de orar por los hermanos y buscar su bien particular. ¿Cómo está el hermano tal? A mucho del neoevangelicalismo no le gusta saber que proporcional al amor que le mostramos a la iglesia es el amor que le tenemos a Dios. Y hay gente que dice que ama a Dios y no tiene iglesia, o se ha ido de la iglesia odiando, sin perdonar, aún bajo disciplina. ¿Cómo pueden decir que aman al que no ve, si odian a los que ven? Si le dicen, vamos a la casa del Señor, uy, no, yo no voy a ese lugar. Así no habla el pueblo de Dios. Así hablaban los apóstoles, los que no celebraban las fiestas. El amor por la iglesia nos llena de alegre expectativa por congregarnos. El amor por la iglesia nos motiva a orar por el bienestar, por la seguridad de la iglesia en general y también por cada hermano que la compone. Y en la iglesia se ven los tronos del juicio y los tronos de David. Claro, porque la iglesia es el único sitio en el mundo en donde el trono y el tribunal de Cristo pueden alcanzar a vislumbrarse. Las decisiones que toma la iglesia local, una membresía activa, donde 2 o 3 estén congregados, allí estoy yo en medio de ellos, y está hablando en un contexto de decisiones de la iglesia local. Ciertamente nuestra ciudad fortificada no está compuesta de 4 paredes, sino de piedras vivas y eternas. Y va a permanecer bien unida, aunque el diablo, los falsos maestros o los falsos hermanos quieran hacer daño. Porque lo que nos mantiene unidos es el amor del Padre, la paz del Espíritu Santo y el descanso que tenemos en Cristo. Anota este pasaje, Efesios 2, 14 al 22. Entonces, benditos los que bendicen la iglesia con palabras y hechos. Benditos los que mantienen su compromiso de membresía con limpia conciencia y lealtad. Amén.